Sean todos bienvenidos, mis hermanos, en este día. Vamos a iniciar en oración. Abeani, cualquier cosita que nos colaboren ahí con el silencio y todo, te agradezco mucho, mi hermano. Vamos a orar, mis hermanos, en este día. Bendito Dios, Rey de Gloria, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, en este tu santo y glorioso día, Señor. Padre, háblanos en este día por medio de tu palabra. Guarda, Señor, el corazón, Señor, y por medio de tu Santo Espíritu, revela tu santa verdad. Que tu palabra hoy, Señor, avive nuestros corazones. Señor, te suplicamos y te oramos, porque tú eres digno de toda la alabanza y de toda la gloria. Pero, Señor, delante de tu presencia reconocemos que hemos pecado, Señor, y que separados de ti nada podemos hacer. No nos permita, Señor, hoy, en este día, acercarnos de una manera ligera, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres digno, Señor, porque a ti te debemos todo. Guarda, Señor, el corazón de la iglesia en este día, mi corazón, Señor, y con tu Santo Espíritu guíanos, Señor. Te damos toda la alabanza, toda la gloria. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenos días. Les ruego a todos de sus oraciones. De verdad que cada vez que tenemos esta responsabilidad de pararnos acá al frente, hay muchas cosas que pasan dentro de nuestro corazón, pero bendito sea el Santo Dios, que es el que nos da la fuerza y fortaleza. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, nuestro cuarto fundamento, el cual se titula que Dios es dueño de todo. Hace ya más o menos un mes, nosotros venimos estudiando un nuevo estudio que llama las doctrinas de la gracia. Tuvimos un contexto histórico de estas doctrinas, las cuales también son conocidas como los 5 puntos del calvinismo. En el primer fundamento vimos parte de lo que son los atributos de Dios. Vimos su omnisciencia, omnipotencia, su soberanía. Luego también vimos parte de lo que es su inmutabilidad. Y como tercer punto vimos los decretos divinos. Hoy nos corresponde estudiar nuestro cuarto fundamento, el cual titula Dios es dueño de todo. Y permítanme hacer una breve introducción. En el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 22, dice la palabra del Señor: hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos la lluvia. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Aquí vemos una declaración del profeta Jeremías, en donde reconoce que quien hace llover, quien hace amanecer el sol, quien sostiene todo lo que existe es Dios. Como soberano y dueño de todo, Él tiene el control absoluto y dominio de todo lo que existe. Ahora, muchas de las personas piensan que Dios solamente es rey en el cielo. Otros piensan que Él no tiene el control absoluto de todas las cosas. Algunos consideran que el hombre inclusive tiene esta autoridad y este dominio de controlar las cosas. Y esos pensamientos, mis hermanos, dan como a dos dueños. ¿Es Dios o es Satanás el que controla y gobierna todo? Ese pensamiento muchos de nosotros lo teníamos en esos lugares donde nos enseñaban este tipo de mentiras, porque son mentiras. Ahora, ¿de dónde se concluye este pensamiento? Todas las catástrofes y situaciones que suceden en este mundo muchas veces son atribuidas al mismo Satanás. Otros piensan que en el infierno el que gobierna es Satanás. Y hemos tenido una caricatura misma de eso, de que en el infierno está Satanás con un tridente grande y que es él el que gobierna ese lugar. Pero cuando vamos a las Escrituras, vemos y ellas mismas afirman que es Dios el que sostiene y
el que va a enviar a todas las personas no elegidas a este lugar. Es decir, Dios es el dueño y soberano de todo esto. Ahora, definamos un poco lo que es la soberanía de Dios. Aquí encontré un significado de muchos que dice lo siguiente: la soberanía de Dios es su derecho absoluto para gobernar y disponer de la obra de sus manos conforme a su propia voluntad. La soberanía de Dios es poderosa, sabia, infinita, buena, santa, justa y misericordiosa. Vuelvo y repito, la soberanía de Dios es su derecho absoluto. Y algo que nos ayuda a ilustrar también esta definición es nuestra confesión de fe. En la confesión de fe, en el capítulo 3, dice al inicio de este capítulo, la confesión de Westminster dice lo siguiente: desde toda la eternidad, por el sabio y santo consejo de su propia voluntad, ordenó libremente e inmutablemente, es decir, sin ninguna posibilidad de cambio. Esto bien lo expuso nuestro hermano Esaín hace 8 días. Dios ordenó libremente, de forma inmutable, todo lo que acontece. Como dueño, diseñador, tiene el dominio total. Y todo lo que acontece sucede por su propia voluntad. Bien declaran las Escrituras que no hay nadie que le haya dado consejo. No hay nadie a quien Dios haya acudido para pedir una observación o una opinión. Eso es lo que declaran las Escrituras de un Dios soberano. Ahora, mis hermanos, pensemos un poco en lo que es el hombre en cuanto a este pensamiento. ¿Cuántos de nosotros hacemos muchos de los planes que por alguna enfermedad, alguna situación, automáticamente se derrumba? Tomamos un proyecto y la salud llega y se dañó todo. Empezamos la universidad y muchos de nosotros no la terminamos. Llega el año nuevo y estamos pronto a finalizar este año y hacemos todos los planes. Voy a leer la Biblia de tapa a tapa, voy a hacer dieta, que es un pensamiento muy común, y llega febrero y no ha iniciado y ahí se queda el proyecto. Porque eso es el hombre, es limitado, imperfecto, incapaz, no tiene fuerza, no tiene poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Nunca tiene un plan B. Dios tiene un solo plan, el cual se cumple perfectamente. Nosotros tenemos plan A, plan B, plan C, hasta que acabamos todo el abecedario. Y tal vez tenemos que volver a iniciar porque nunca nuestros planes van a ser totalmente perfectos como son los de Dios. Ahora, vamos a ver en las Escrituras, mis hermanos, el título de esta enseñanza en este día, de que Dios es dueño de todo. En el Salmo 24:1 dice la palabra: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto Él habitan. Aquí vemos declaraciones, mis hermanos, de la santa palabra de Dios. En este pasaje el rey David reconoce que Dios es dueño de todo, incluyendo el reino y todas las cosas que existen, tanto en el cielo como en la tierra. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, 11, 12, dice: tuya, Señor, es la grandeza, el poder, la gloria, victoria, majestad. Tuyo todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Otra declaración de que Dios es el dueño, soberano y total, absoluto actor de todo lo existente. Y un libro que muchas veces no se menciona y que aun cuando lo buscamos en nuestras Biblias es difícil de encontrar, es el libro de Ageo, profeta menor. Capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor Todopoderoso. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros batallamos todo el tiempo que todo lo que el Señor por gracia nos da como que tiene una pertenencia? Aún en los matrimonios hay una batalla de declarar palabras como: este es mi televisor, esta es mi cama, esto es mío. Cuando se supone que son una sola carne y que todo lo que hay en ese hogar es de ambos, y si es una familia igual. Pero ese es nuestro necio corazón que quiere tener control de estas cosas y hacerse dueño de las mismas.
En el libro de Corintios capítulo 10 dice la palabra, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. El apóstol Pablo reafirma la propiedad de Dios sobre la tierra. Entonces, mis hermanos, tendríamos toda esta mañana y muchos domingos viendo toda la evidencia bíblica de que Dios es dueño y soberano de todo lo existente. Ahora, vamos a pensar un poco en algunas de las circunstancias al tener este concepto de la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, Él tiene el control completo sobre su creación. Tratemos de pensar un poco en antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera todo lo existente que podemos nosotros ver. Imagínense en este tipo de preguntas, y yo creo que muchos nos la hemos hecho. ¿Pudiera haber hecho un mundo más grande que nadie pudiera imaginar y encontrar? ¿O pudiera haber hecho un mundo tan pequeño que nadie pudiera verlo? Cuando Dios creó el universo, pensemos, ¿a quién le pidió consejo? Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un atributo que estamos estudiando los días sábados es la seidad de Dios. Y aquí podemos ver de que antes de que todo existiera, Él ya existía. Es decir, no hay un componente del cual Dios haya pedido alguna observación y consejo, y eso quiero que lo tengamos en nuestra mente. ¿Por qué debería haber más agua que tierra seca? Es un pensamiento que puede venir a nuestra mente. ¿Por qué habría de existir tanta tierra inútil para el uso humano y otra con lugares más útiles? Porque hay lugares buenos para vivir y hay otros que son malos. ¿Han pensado, mis hermanos, que hay lugares en donde todo el tiempo hay temblores, hay catástrofes, hay huracanes? ¿Y cuál es la respuesta a todo esto? Así lo decidió Dios, para que se cumpliese sus propósitos. Aquí es donde nosotros empezamos a rogar al Señor, Señor, ayúdame a comprender y a entender esto que es tu palabra. Ahora, Dios es soberano sobre su creación, es el rey del universo, de los planetas, y todos giran a sus órdenes. Ni un pajarillo cae en el suelo sin su permiso. Los discípulos tuvieron temor de la tormenta y Jesús, puesto en pie, dijo al viento y al mar, cállense, y el mar enmudeció. Con Moisés abrió el mar rojo, en Babilonia cerró la boca de los leones, con Elías los cuervos los puso como camareros, con Baal hizo que una burra hablara, con los discípulos hizo, después de estar intentando pescar, que tiraran las redes y estos peces entraran en las redes. ¿Quién dio la orden, mis hermanos? Cuando nosotros vemos la escritura pareciera que fuera el hombre. En muchas de las películas que dramatizan la historia de Moisés, vemos que él levanta una vara y el mar se abre y se atribuye como si él era el que tuviera la fuerza. Pero es Dios el que abrió el mar. El hombre jamás podría hacer esto. Ahora, Dios es soberano sobre la muerte y sobre la vida, y lo hace con quien Él desea y le place. Dios limpió al leproso, dio vida a la hija de Jairo, en medio del valle de Huese le dijo a Ezequiel, predica, y los muertos cobraron vida. Aún los demonios le obedecen a este Dios soberano. Dios es soberano en la manera en que muestra su gracia. Capítulo que se dificulta mucho leer y solamente se entiende por fe es el capítulo de Romanos 9, en donde vemos cómo Dios de su propia voluntad elige y condena. Ahora, mis hermanos, si ustedes hoy y yo estamos aquí es por el cuidado absoluto de Dios, por su soberanía. Si hoy tú eres una persona que tiene una inteligencia es porque Dios te la dio. Si hoy tú llevas más de 10, 20 años en el ministerio es porque Dios es el que te guarda y te sostiene. Tú no tienes el poder absoluto para hacerlo.
Y eso, ¿qué es lo que nos debe llevar, mis hermanos? A tener un corazón humilde, un corazón agradecido, porque a la final todo es de Él. Ahora, mis hermanos, en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, se jacte. Solamente pensemos en eso, mis hermanos. ¿Han escuchado estas historias donde algunas personas han llegado y han declarado testimonios como, yo no necesito ir a una iglesia? Yo entré a mi cuarto, abrí la escritura y yo me convertí solito. Suena muy romántico, ¿verdad? Yo me convertí solito. Quien obra y da vida es el Señor por el poder de su Santo Espíritu. Esto es imposible para el hombre. Y este pensamiento, mis hermanos, ruego al Señor que lo tengan, porque esto es lo que vamos a ver con las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia, el atributo que sobresale sobre ellas es la soberanía de Dios. Es Dios el que obra en todos estos puntos, que son muchos, pero digamos que podemos sistematizar en estos 5. Ahora, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra persona, no hay en quien podamos ser salvos sino por medio de Jesucristo. Es interesante, mis hermanos, que cuando el corazón necio del hombre quiere atribuir o negar esta verdad, como dice el Salmo 14, si el necio dice en su corazón no hay Dios, ¿quién sería el Dios en ese instante? El hombre. El hombre pasa a tomar, y ese es el pecado que vemos en Génesis, querer ser como Dios. ¿Y cuánto hemos sufrido nosotros de esa mala y necia decisión de creer de que nosotros tenemos el dominio absoluto? Y para testimonio, mis hermanos, para hacer un poco amena esta enseñanza, en esta semana sucedieron en mi vida muchas cosas. Y yo tenía todo planeado, organizado, la computadora se dañó, el disco duro cambió, la moto le pasó algo, salí de la casa, me cayó la moto encima, yo tengo 3 hernias en mi espalda, y yo decía, Señor, hasta el día de hoy pensé que no iba a llegar, pero esta doctrina de que Dios es dueño de todo, alienta nuestro corazón porque en Él sí hay seguridad, hay perfección. Si hoy llegamos aquí, mis hermanos, no sé en ningún mérito. Fue el mismo Señor que te trae. El aire que tú estás respirando ahora es porque Dios es el que lo da. Como Él es dueño de la vida, Él decide cuándo tú mueres y cuándo tú vives. Y es para que nosotros vivamos agradecidos de su santo y glorioso poder. Ahora recordemos un poco las doctrinas de la gracia. Si ustedes se fijan, primera, depravación total. Por la caída del hombre es tan pecaminoso que no puede por sí mismo ni agradar ni buscar a Dios. ¿Quién tiene que venir a buscarlo? Dios mismo. No hay poder. Entonces, esta declaración de que yo recibo de Dios y que yo voy a Dios es totalmente opuesta a la santa palabra del Señor. Segunda doctrina, la elección incondicional. Solamente su nombre atribuye a Dios esa elección. Dios desde antes de la fundación del mundo ha elegido a ciertas personas para ser salvas sin consideración y mérito de la persona. Es decir, no hay un mérito en ninguno de nosotros. Nadie aquí es completamente bueno y merecedor de la gracia del Señor. Y siempre recordamos en este punto a nuestro querido anciano, ¿por qué a mí? ¿Y esto qué debe pensar? Señor, humíllame. He sido necio, he sido terco, pretendiendo de que yo merezco cosas. De que el trabajo que yo tengo me lo merezco, es que yo soy inteligente, es que yo lo gané. Tú no ganas nada, mi hermano y hermana y amigo que nos acompañas en esta mañana. Todo lo que tienes es por gracia. La redención o expiación limitada. Cristo murió en la cruz solamente por sus elegidos. Soberanía de Dios. Él es el que tiene el poder absoluto.
Gracia irresistible. Cuando Dios te llama, no hay poder humano, como decimos nosotros, que pueda negar ese llamado. Dios dice, vive y vive. Dios te llama y lo más maravilloso, que es el quinto punto, Él mismo persevera en ti para que puedas hoy en día estar aún en el cristianismo. Soberanía de Dios. Ahora, mis hermanos, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos y vuestros caminos no son como vuestros caminos. Esta cita, mis hermanos, que nos lleva, Señor, háblame, guíame a tener relación y comunión con Él, porque nosotros no conocemos, Él sí. Sus pensamientos son tan elevados, nosotros son limitados. Él es sabio, nosotros somos tercos, necios. Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán incomparables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Mis hermanos, Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, como lo hemos revelado, ha estado en el control absoluto. Nada pudo impedir ese decreto eterno de Cristo. Y si usted ve la historia, pareciera que aquí se acabó. Aquí ya mataron a los niños, aquí se dañó la simiente. Pero ¿qué hizo Dios soberanamente en todos estos actos gloriosos? Guardar y cuidar a su simiente. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Y es ahí donde descansamos, que si Dios dijo, tú eres mío, no hay nada que lo separe. Si tú eres mío, no hay nada que te separe de mí. Yo te compré, yo te pagué, yo pagué por ti, tú me perteneces, eres mío. Y eso es glorioso porque descansamos en las manos poderosas de nuestro Dios. Porque para Él y de Él son todas las cosas, la gloria, los siglos y de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos, sigues pensando y ruego que el Señor te guíe con tu Santo Espíritu de que tú tienes el dominio y el control de las cosas. Nada más en esta semana escuchábamos un testimonio de alguien, mira, tenía todo cuadrado y una respuesta de un no, cambió todo. Pero ¿cuál es nuestra primera reacción? Queja, rabia, molestia. Yo quería viajar, yo quería comprar, yo quería hacer, porque se me dañó la moto y qué rabia y más plata. Y todo el tiempo nos estamos quejando, pero muchas veces no pensamos, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, ¿qué quieres hacer con esta situación en mí? ¿Qué quieres, Señor, que confiese? Señor, esto te lo agradezco porque es parte del crecimiento espiritual y formación mía a la semejanza de Cristo. Entonces, en esta lección, mis hermanos, aprendemos algo. La soberanía de Dios es absoluta. Una soberanía parcial no existe. Dios permite aún lo que llamamos mal, situaciones difíciles, para sus propios propósitos. Y de esto mis hermanos van a explicarlo más adelante para no dañar el proceso de la enseñanza. Dios decide algo y así como Él lo decide, ocurre. Y cuando Dios calla, nuestra mente simplemente dice amén, porque muchas veces somos necios y queremos meternos en donde ni siquiera la Escritura ha revelado. Así que mis hermanos, en esta enseñanza vuelvo y leo la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 3. Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo, en otras palabras sencillas, sabio y santo consejo, ordenó libremente e inmutablemente, es decir, sin posibilidad de cambio, Dios ordenó todo y así acontece. Y si en la palabra del Señor, para finalizar, dice que vamos a estar en una nueva tierra junto con Él, va a suceder. Así que todo lo que está pasando alrededor muchas veces nos llena de incertidumbre. Israel, ¿y qué va a pasar? ¿Y cuándo va a sonar la trompeta? Y todo el mundo anda así tensionado. Descansemos que la Escritura dice, Él va a venir, se va a cumplir,
Pero el mismo Cristo declaró, nadie sabe, sino mi Padre. Y ahí es donde está nuestra confianza. Lo demás son especulaciones, lo demás pueden ser probabilidades, pero confiemos en la santa palabra del Señor, que si se va a cumplir es porque Dios lo ordenó, y así va a ser. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios, Rey de Gloria, te damos muchas gracias. Señor, hoy nos has enseñado de que tú eres soberano. Y gracias, Señor, porque en el decreto eterno diseñaste el plan más hermoso y más glorioso, que fue tu santo evangelio. Señor, tú lo diseñaste de manera tan perfecta que no hubo ningún error. Y es ahí donde descansamos. Cristo vino a vivir esa vida miserable que ninguno de nosotros merecía tanta gracia, pero ese fue tu decreto. Vivió y murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra gobernando y vendrá, y nuestro corazón dice, ven pronto, Señor. Te anhelamos y bendecimos, Padre Celestial. Guíanos en este día, guarda el corazón de mis hermanos en el servicio del día de hoy. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén.